Hola Leo, bienvenidos a esta lectura especial para ti. Vamos a ver qué mensajes te tienen tus ángeles, tus guías espirituales, tus ancestros. Si hay algo que no resuene contigo, por favor déjalo pasar. Te agradecería que me apoyes suscribiéndote al canal con todas las campanitas para que así seas tú el primero, la primera en recibir estos hermosos mensajes. También me puedes dejar un like, un comentario de qué te parecen mis lecturas, si te gustan, si no te gustan, si hay algo que pudiera mejorar. Bueno, gracias por apoyarme en mi nuevo comienzo. Bueno, vamos a ver qué mensajes especiales te tienen para ti los arcángeles en este día de hoy, Leo. El arcángel San Alfón, el arcángel más alegre de toda la corte celestial. Permite que te ayudemos a conectar con la pasión en cada proyecto que realizas, a transmutar emociones que te dañan y así llenarte de alegría y buen humor en cada paso importante que debes dar. Visualízate feliz, pleno y lleno de gratificantes oportunidades. La vida es lo que haces de ella. Hermoso mensaje, ¿cierto? Vamos a ver qué más te dice el arcángel Chamuel en esta ocasión. Estás en una búsqueda, Leo, y te pido hacer una investigación profunda para que puedas tomar una decisión más completa. Deja de aplazar, deja de procrastinar. Yo te estoy ayudando a acercar los recursos que necesitas para estar seguro, para estar segura. Un mensaje muy especial para ti de momento de acción. Vamos a ver en este video las letras de personas, de lugares que podrían tener un impacto importante para ti y de quienes podrías estar teniendo tú, estar en pendiente, ¿no? De esas personas o de esos lugares. Podría ser el nombre de un lugar, el nombre de una persona, su apellido o como le dicen a esa persona. Bueno, podría la F, la X, la B y la letra U. Bueno, espero que te resuenen estas iniciales, estas letras de esas personas que ya se vinieron para ti en tu cabeza. Vamos a comenzar la lectura con el tarot egipcio. Vamos a barajarlo muy bien. El tarot egipcio. Recuerda que cada palabra que sale aquí es inspirada por tus guías espirituales para que lleguen en este momento importante de tu vida. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot egipcio en esta ocasión. Bueno, la verdad es que tal vez te has encontrado con ciertas situaciones que tú no las esperabas. Es una situación bastante desconcertante para ti, diría yo. Es una situación que te ha llevado a ti a replantear muchos aspectos de tu vida. Te has visto en la necesidad de tomar una decisión, tal vez entre dos personas, entre dos situaciones, pero tus guías espirituales te dicen mucho cuidado con esa nueva oportunidad que ha llegado a tu vida. Tal vez la emoción del primer momento, la novedad te lleven impulsivamente o pasionalmente a inclinarte por lo nuevo que ha llegado a tu vida, pero te dicen que no es momento de tomar decisiones aceleradas, apresuradas, porque podrías llevarte como una mala, ¿cómo te digo? Una mala sorpresa si tomas esa decisión tan acelerada. Aquí está reinando más la cuestión pasional, la cuestión emocional y no tu cerebro, no tu sentido común, no lo que realmente tú eres en este momento. Así que frena un poquito en este instante ese carro loco que está por irse así de frente a la situación o decidirte por otra persona y espera un poquito para tomar esa decisión. Yo sé que es una decisión muy importante y que tú tal vez estabas esperando o que te ha llenado de nuevas emociones, de nuevas sensaciones, pero no.
es momento de que tú realmente te esperes un poquito más. Bueno, mira, o sea, si tomas esa decisión como tan acelerada, tan apresurada, vas a tener problemas con bastantes personas de tu alrededor, personas que tú quieres y te quieren y te estiman y que van a ver esas personas que tú estás cometiendo un error al hacer esa decisión tan apresurada. Van a discutir contigo y va a ser como un quiebre, va a haber un rompimiento de relaciones con familiares, con amigos, con personas muy cercanas a ti, a raíz de como que esta decisión tan apresuradas. Así que espérate un poco y verás que las cosas como que tienden a mejorar un poquito. Tú, o sea, no es que no lo merezcas, no es que sea la mejor opción, no, sino que tú como que has visto cosas que realmente no son reales, o de esa persona nueva, o de ese nuevo negocio, o de eso, o de ese viaje, o lo que sea, no has visto la letra pequeña, no has leído la letra pequeña de la persona, o de la condición, o de la situación. Espérate un poco más. Tú eres una persona, no eres una mala persona, eres una buena persona, pero tal vez ha habido como cierto sueño, y diría yo, de juventud, o cierto sueño que no has cumplido tú en tu vida. Y esta nueva persona o este nuevo negocio, esta nueva oportunidad es como que llega a llenar eso que tú tanto has querido, que tú tanto has anhelado. Pero te repito nuevamente, lee la letra pequeña de esta situación, date un poquito de tiempo más para lanzarte a esto que tú te quieres lanzar. Mira todas las circunstancias, todos los pros, todos los contras de la situación y verás que vas a tener un mejor panorama de todo esto que te está sucediendo a ti, porque, o sea, es algo que a ti te llena como de alegría, te llena de mucha energía, te sientes como muy acoplado, muy acoplada en esta nueva situación, pero es muy posible que esto se trate de una trampa de una persona de una energía masculina bastante fuerte, alguien que está jugando con tu inocencia, diría yo en este caso, con tus ganas de algo nuevo, de algo diferente y que quiere perjudicarte. Es alguien que tiene una rencilla desde hace algún tiempo contigo y que se muestra como muy bien, como muy benevolente contigo, muy oculto, muy por debajo de la tierra, pero sus intenciones son negras, te lo digo. Sus intenciones son bastante malvadas. No te me dejes llevar por esa pasión arrolladora que estás sintiendo ahora, como por esa cosa nueva. Frénate, mira que precisamente este tipo de oráculos te sirven para como que advertirte de esta situación, para abrirte los ojos y este es el momento de hacerlo. Es algo que, mira, fue algo que llegó como tan fácil a tu vida como que tú no te lo crees. En este instante, tú no te lo crees, tú dices, pero wow, esto es lo que siempre he soñado, es lo que siempre he querido, pero ten cuidado porque detrás de esta situación hay algo negro, hay algo oscuro de alguna persona. Inclusive te puedo decir que es alguien que puede estar utilizando artes oscuras para como que cegar tu entendimiento. Ten mucho cuidado con lo que le has recibido a alguien, con lo que has comido, con lo que has recibido de alguien o un regalo o no sé, algo que tú hayas recibido últimamente, es mejor que te deshagas de eso por muy valioso, por muy bonito que te parezca, por muy delicioso que te parezca todo eso, es mejor que te deshagas de eso que te han regalado a ti. Bueno. Mira, sí, mira, es una persona que este 5 de espadas me lo muestra. Es alguien que ha tenido los ojos puestos sobre ti desde hace bastante tiempo y se tomó su espacio, se tomó su tiempo para armar todo esto que estás viviendo tú en este momento. Es alguien que
que quiere verte, diría yo, totalmente arruinado, arruinada, que como que ha hecho, si no es esa misma persona, es otra persona que le colabora con esto, es alguien cómplice de esta persona que te hace sentir muy libre, que te hace sentir como muy feliz, como que tú estás tomando las decisiones, pero no, mentiras, las decisiones las están tomando por ti y o sea, y atrás de cuando tú no estás, esas personas ríen, esas personas se satisfacen en que lo están logrando, que lo están consiguiendo y que quisieran que, o sea, que las cosas terminaran ya, o sea, que tú terminaras de caer, pero gracias a Dios, tus guías espirituales te lo están anunciando con estas cartas en este día de hoy. Bueno, mira, esta carta te representa a ti. Bueno, esta carta te representa a ti y asimismo como tú eres justo con las demás personas, piensan que las demás personas son como tú, muy perdonador, muy perdonadora, pero hay alguien que te ha tenido una rabia, una ira desde hace mucho tiempo y que ha visto tu ingenuidad, ha visto tu confianza, ha visto que de ti se te puede aprovechar y quiere vengarse ya mismo. Si no es que tú le hayas hecho algo a esa persona con el simple hecho de tú ser exitoso, de que la gente te quiera, de que haya alrededor tuyo cosas tan maravillosas como las que tú has conseguido hasta el momento, ya sea tu matrimonio, ya sea que eres o tu pareja, ya sea que sea tus negocios, tu salud, tu entorno, tu familia, te lo envidia absolutamente todo. Tú eres alguien, o sea, si ya lo estás o no lo estás aún, pero eres alguien destinado como a gobernar, como a dirigir, a ser ejemplo, a que otras personas te admiren y eso como que a mucha gente le da mucha envidia. Igual tú eres un signo de fuego, león y leona de fuego y eres como muy propenso a que esto te suceda a ti. Así que mucho cuidado con ese personaje, con esos personajes que te estoy diciendo. Bueno, es alguien que quisiera que tú quedaras al contrario de lo que eres ahora, que quedaras como una persona deshonesta, que quedaras como el villano, la villana y ser que esa persona sea como la víctima, como que el pobrecito, la pobrecita en toda esta situación. Es muy posible que esa persona sea de signo Libra. Puede ser o Géminis o un signo Acuario, signo de aire, una persona que está ahí como muy pendiente de cada uno de los aspectos de tu vida. Y si es alguien que tal vez tú te has dado cuenta de quién es y tienes sentimientos bonitos, sentimientos tal vez de amor o de cariño, de fraternidad por esta persona, se está aprovechando de eso precisamente. Y si tú crees que esa persona tiene ese mismo sentimientos por ti, te digo que desafortunadamente no. Esos sentimientos, si alguna vez existieron en esta persona, que lo dudo mucho, ya no existen. Lo único que existe en esa persona es el rencor, el resentimiento hacia ti, las ganas de poder hacerte mucho daño. ¿Listo? Eh, Mucho cuidado con este personaje porque es alguien que va a querer no solamente alejarte de tu riqueza, sino también de tu entorno. Es alguien que tiene como premisa divide y vencerás. Eso es lo que tiene esa persona. Es una persona que como, inclusive como que le sale como fuego de sus ojos, de su boca, de la ira. Está totalmente poseída esa persona por la rabia, por la envidia que tiene a ti y quiere destruirte completamente. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales también a través de mis angelitos. Vamos a ver qué te dicen a ti en esta ocasión. Bueno, aquí ya salieron, ya surgieron las cartas para ti de parte de tus angelitos. La primera carta te dice, bueno, mira, te dice que lo que esa persona está intentando hacer contigo a ti te va a herir muchísimo, sí, pero que tú vas a sanar, que eso va a ser una herida que te va a ayudar
al contrario de destruirte, va a sembrar en ti sentimientos de misericordia, de compasión por esta persona. Vas a lograr perdonar a esta persona muy rápido, muy pronto, pero la vas a alejar totalmente de tu vida a esta persona. Bueno, vamos a ver qué más nos dicen los angelitos a ti. Bueno, te dicen que te mantengas firme, que te mantengas siendo esa persona honesta, justa, que no pienses en vengarte de esta persona ni llenarte de ira. Yo sé que al principio pues te puede dar rabia, sentimiento y toda esa cuestión. Experimenta esos sentimientos, no está mal hacerlo, no está mal experimentar este tipo de sentimientos. Lo importante es no quedarse ahí atado, amarrado a esos sentimientos negativos. Si necesitas desahogarte, decirle algo a esta persona, hazlo sí, pero con mucha sabiduría, con mucho respeto hacia ti mismo y hacia esa persona, te dicen en este momento. A la larga, el triunfo va a ser total para ti con respecto a esta situación. Con lo que quiera hacer este personaje contigo, se va a tener que quedar como que esperando que realmente tú caigas, porque no vas a caer. Tú tienes en tus manos la sabiduría, tienes el poder, tienes la protección. Aparte de eso, el sol brilla a tu alrededor y hay dos pilares en tu vida realmente importantes, que son tu familia y tu propio ser digno, tu propio ser justo, tu verdadero yo que está en este momento reinando en tu vida. Así que si aún no sucede esto en tu vida, es muy seguramente que esto va a suceder. Si ya está sucediendo, hazlo de la manera como te aconsejan tus guías espirituales en este instante. Vamos a ver qué más te dicen los ángeles y los arcángeles para ti en esta ocasión, mi querido y mi querida Leo. ¿Qué te aconsejan acerca de esto? ¿Qué te dicen? El arcángel Metatrón, wow. Te están hablando muy claramente acerca de esta situación y te dicen que no tengas miedo de dejar a esa persona o a esas personas situaciones. Bueno, porque detrás de algo que se cierra, una puerta que se cierra, hay otra puerta que se abre. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. Y este es un cierre de ciclo para ti, mi querido y mi querida Leo. Porque, mira, ya era necesario que esa persona saliera de tu vida. Había estado ahí como algo enconado, como un parásito en tu vida, y ya es momento de que salga de tu sistema, de todo tu círculo familiar, social y espiritual. No le temas a la incertidumbre del futuro, porque tus guías, tus ángeles, tus arcángeles, tú mismo, tu propia experiencia y el entorno que tú tienes te apoyan, te sostienen. Confía en la manera en que las cosas se están dando, porque están ocurriendo de la manera adecuada, de la manera indicada, así como debe ser. Bueno, porque a veces nos negamos a soltar cosas, personas, situaciones, circunstancias, inclusive hasta lugares, y el no soltar eso retiene o contiene o impide que las bendiciones que deben llegar a nuestra vida lleguen de una manera adecuada, bueno, y lleguen en la manera oportuna, mi querido y mi querida Leo. Bueno, mis queridos y mis queridas Leo, apóyame suscribiéndote al canal, activando todas las campanitas, coméntame qué ha resonado contigo, coméntame qué puedo mejorar con estas lecturas, apóyame en mi canal, suscribiéndote. Recuerden que los quiero muchísimo, muchísimo y bueno, espero que me sigan escuchando, mis queridos y mis queridas Leo.